¿Ya están de regreso, niños, o no? Ok. Bueno, retomamos entonces nuestra sesión del día de hoy. Ok. Con esto terminamos entonces, con estos últimos comentarios en torno a los psicoanalíticos que retomaron a Freud. Concluimos el tema del enfoque psicoanalítico de la delincuencia desde el punto de vista justamente de este psicólogo. Lo cierto es que, como he mencionado, muchos lo caracterizan por ser un criminólogo clínico, porque como se darán cuenta, pues también asumimos un tratamiento clínico al reo, también lo asociamos con un tratamiento como si fuese un paciente, y va a ser importante entonces desde el punto de vista del psicoanálisis poder comprender por qué es que se desarrollan todas estas conductas criminales. ¿Alguien tiene alguna duda? Me parece que no, ¿verdad? Ok. Vamos a pasar a otro tema nuevo. Mucha atención. Se supone que a esas alturas del partido, nosotros ya hemos analizado las tres corrientes más importantes de la criminología, o las tres escuelas básicas de todo el pensamiento donde se desarrolla la criminología. Ya analizamos la criminología clínica, ya analizamos la criminología interaccionista, ya analizamos la criminología organizacional, ahora ya también analizamos el psicoanálisis desde el punto de vista o aplicado al punto de vista criminológico. Vamos a ver algunas aportaciones aisladas, vamos a ver los pensamientos de algunos autores que de manera individual han propuesto algunos estudios al campo de la criminología. Y vamos a hablar de un tema justamente que se lo conoce como estudios antropológicos de cultura y violencia. Estudios antropológicos de cultura y violencia. De nueva cuenta, hacemos un poquito remembranza en estos temas. Ya analizamos al criminal desde el punto de vista clínico, es decir, ya sabemos que la criminología clínica analiza la mente, analiza el comportamiento del delincuente a la luz de la criminología clínica. Ya sabemos que la criminología clínica sugiere un tratamiento individual, familiar, al delincuente para que sea tratado cual si fuera un paciente. Eso desde el punto de vista clínico. Ya sabemos que las corrientes interaccionistas también asumen o explican el fenómeno de la delincuencia basándose justamente en esta interacción que se da entre diversos grupos sociales y de qué manera convergen algunos factores como son la propia marginalidad, como son el propio etiquetamiento. Ya analizamos eso. Ya analizamos también a la delincuencia desde el punto de vista organizacional, basándonos en las políticas institucionales que en un momento dado cualquier estado o nación pudiera tomar o todas aquellas acciones que en un momento dado cualquier estado pudiera emprender para redimir este fenómeno de la criminalidad. Ya también estudiamos a los clínicos, a la psicología, también desde el punto de vista del psicoanálisis. Ahora vamos a hablar de la antropología, de estos estudios antropológicos de cultura y violencia. Hay algunos criminólogos que han desarrollado su vida y su obra justamente a analizar al hombre desde el punto de vista social, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico. ¿Cómo nos hemos desarrollado nosotros mismos como individuos, como civilización, como sociedad, desde las épocas más remotas hasta la actualidad, desde la época paleolítica, desde la época neolítica hasta hoy, pleno siglo XXI? ¿Cómo nos hemos desarrollado? ¿Y acaso eso influye en la criminalidad o en la delincuencia que se presenta hoy en nuestros días? ¿De qué manera se ha presentado estas conductas o de qué manera se ha desarrollado la conducta agresiva del hombre con base en la historia? Entonces, vamos a analizar esto de la agresividad, de la cultura, y vamos a analizar estos perfiles que tenemos desde el punto de vista antropológico. ¿Ustedes creen que la agresión, por ejemplo, sea una situación inherente al hombre? Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico, ¿creen que una conducta agresiva se deba a que éramos menos evolucionados? ¿Creen que hoy en nuestros días hemos disminuido el índice de peligrosidad en las calles?
pues a lo mejor no de peligrosidad en torno a algunos delitos que se cometan con violencia, porque lo cierto es que no hemos disminuido, al contrario, las cifras han aumentado, pero creen que este tema de la agresión eh, física con respecto a nosotros mismos o en torno al hombre propio ha disminuido o ha aumentado. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Pues en parte puede decirse que sí ha disminuido, ¿no? Porque pues a través del derecho se crean leyes que intentan regular la conducta del hombre, pero que ha desaparecido en su totalidad, pues es obvio que no. Simplemente es como que lo ocultan más, ¿no? No es más a la vista del público. Ese es mi punto de opinión. ¿Tú crees entonces que somos menos agresivos que nuestros antepasados? Sí. ¿Ok? Bueno, es que como le había platicado hace rato, yo he leído una teoría en la cual, según dicen que ese tipo de conductas es porque aún seguimos teniendo rasgos primitivos pues de la época pasada, de la época de piedra, cuando teníamos que la ley del más apto, la ley de sobrevivencia, el más apto sobrevive y todo eso. Como decía el propio Charles Darwin, solamente el Ajá, más apto sobrevive, es correcto. Y como decía el propio Aristóteles, el hombre es un anthropozón politikon, que eso en español significa que el hombre es un ser social, es un animal social por naturaleza. Nunca podemos perder y nunca podremos perder, no en este punto, en el futuro no lo sé, pero en este punto de la historia no podemos perder esa parte humana. Somos seres orgánicos, biológicos, animales, pertenecientes a esta naturaleza en voz del griego Aristóteles. Entonces no podemos perder este rasgo. Tenemos estos instintos animales, culturales. ¿De qué manera se imaginan ustedes? Vamos a pensar en un antropólogo del año 3000, 3500, así como hay antropólogos y paleontólogos en este punto que analizan vestigios de civilizaciones anteriores para poder entender, con base en estos rasgos culturales, cómo eran antes los hombres, cómo se imaginan, qué tipo de vestigios creen que se encontrarían respecto de nosotros, estos antropólogos del futuro. Sería interesante y a lo mejor preguntarnos si esos elementos o esos vestigios serían concluyentes justamente para entender si así somos o no, para definir nuestra personalidad o nuestra manera de ser socialmente hablando. Miren, aquí podemos encontrar un vestigio consistente en una estructura arquitectónica con un precioso grafiti que representaba tales características o tales situaciones en este grupo social. ¿Cómo se imaginan ustedes que sería en el futuro? ¿Ustedes creen que estos vestigios o que estos estudios del pasado nos sirvan para entender a raíz de la historia justamente ¿por qué no hemos podido cambiar nuestras conductas históricamente hablando? ¿Creen que la filosofía sea una ciencia determinante para entender por qué llevamos a cabo comportamientos tales como la delincuencia? Sí, yo digo que sí, profesor. Ok, basándonos en qué. ¿Por qué es importante esto de la filosofía? Pues bueno, pues si recordamos, la filosofía es la madre de todas las ciencias, así que pues de ella nace la psicología y las demás ciencias. Por lo tanto, de ella también podemos determinar el porqué de nuestras conductas. Bueno, Podemos, antes de que naciera la psicología. Ok, perdón Isaac, ibas a comentar algo. no sé si disculpe, podemos utilizar, bueno, de la filosofía lo que es el pensamiento, el razonamiento, ¿no? Estudiar al mismo hombre, por qué lleva a cabo este tipo de comportamientos. Ok, algo muy importante que acabas de decir, Brandon, eso es cierto. Por ejemplo, el tema del psicoanálisis. Sigmund Freud para sus estudios se basó naturalmente en aquellas enseñanzas socráticas, en la mayéutica. La mayéutica es la técnica, el método que utilizaba Sócrates justamente para que nosotros tuviéramos conocimiento de las cosas. Mayéutica significa dar a luz el conocimiento. Entonces, ustedes podían analizar y podían ver a Sócrates platicando en un campo con sus alumnos y Sócrates no decía nada, solamente escuchaba, permitía que hablara, que hablaran sus alumnos, y a través de ironías, a través de sarcasmos, a través de cuestionamientos, se daba cuenta entonces la persona que estaba hablando, que estaba aprendiendo, el alumno, se daba cuenta que al final del día él tenía la respuesta. Entonces, cuando el propio alumno se queda
respuesta misma al planteamiento que está cuestionando Sócrates, se dice que da a luz el conocimiento. Y esto se utiliza como un antecedente inminente para esto del psicoanálisis. Entonces la mayéutica, entonces la etnografía, entonces la antropología, sí nos van a poder funcionar como parámetro para poder concluir, para poder entender por qué los hombres antes eran así, por qué se comportaban en un momento dado de una manera determinada, por qué nuestros antepasados, por qué los mexicas en un momento dado hacían sacrificios a corazón abierto para Huitzilopochtli, porque si no, no había cosechas. Eso también va a ser importante analizarlo. Entonces, hay algunos criminólogos aislados, como son el propio Bronislaw Manilowski, se los escribo. Bronislaw Malinowski, ¿okay? Que se dedica o que dedicó sus investigaciones, dedicó su vida y obra a estudiar desde el punto de vista criminológico las comunidades salvajes, las comunidades primitivas, las sociedades antiguas, las historias de las culturas, cómo era el hombre salvaje y si realmente ya no somos salvajes, cómo ha ido evolucionando ese salvajismo. Ahorita, por ejemplo, podemos propiciar dolor a otras personas, podemos propiciar dolor de otras maneras muy distintas y particulares, no necesariamente a través de una agresión física. Una cuestión verbal, una palabra mal empleada, también puede provocarnos bastante dolor, eh, dependiendo de quién venga, naturalmente. ¿Por qué se llevaban a cabo estos actos ceremoniosos? ¿Por qué los hombres asumían estas prácticas? ¿Y por qué antes el dolor sí era legitimado, como lo decía el propio Nils Christie, y ahorita ya no? ¿Por qué antes sí se legitimaba y tenemos esa cultura de legitimar el dolor? ¿Ok? ¿Hasta aquí me van entendiendo o no? Ok. Vamos a hablar de otra autora, de otra criminóloga, también forma parte de sus estudios antropológicos de cultura y victimología, y violencia, perdón, que es Ruth Benedict. Ruth Benedict se dedica a hacer estudios respecto del desarrollo de las culturas, del crecimiento de las culturas y los conflictos que desempeñaban o que se desarrollaban en un momento dado en una cultura determinada. ¿Qué conflictos tenían las culturas más primitivas y cómo los solucionaban? En Roma, ¿cómo se solucionaban las cosas? Bueno, pues en Roma ya podíamos hablar de un derecho estructurado, no tan primitivo ni tan evolucionado como lo tenemos ahora, pero ya teníamos algunas tablas bastante consistentes en materia jurídica. ¿Cómo eran los mexicas? ¿Cómo eran los nórdicos? Etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de sociedades, de conflictos y cómo es que solucionaban estos problemas son el objeto de los estudios justamente de Ruth Benedict. Y podemos hablar de Margaret Smith. Margaret Smith también se aboca a hacer una serie de estudios en materia de cultura y la personalidad agresiva de los hombres a raíz del tiempo. Si la cultura es un tema predominantemente especial en este tema de la agresión, en este tema de la violencia, hay algunas culturas o algunas civilizaciones que todavía hoy en nuestros días pueden quitarle la vida a otras personas en nombre de algún ente religioso. Vayan ustedes a Medio Oriente y van a ver como si no les quitan la vida por no creer. A las mujeres las maltratan mucho todavía en algunas civilizaciones, justamente porque consideran que deben de ir pues vestidas o no deben de mostrarse tal cual son, porque eso lo asumen como una ofensa a la divinidad. Váyanse a Dubái y las mujeres tengan cuidado, de hecho las mujeres ni siquiera las dejan tomar en Dubái, entonces les dan un trato un poco paupérrimo. Pero ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué seguimos haciendo este tipo de conductas? ¿Ustedes creen que todavía en México o en nuestro continente sigan habiendo de manera primitiva o de manera novedosa algunos tabúes en nombre de la religión? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, yo digo que sí. Sí, también. ¿Y creen que eso es un retroceso o creen que eso es evolución? Retroceso. Pues probablemente. Dicen por ahí que las religiones tienden justamente a desaparecer en un momento dado, cuando tengamos nosotros la sapiencia necesaria para comprender ciertos fenómenos que no comprendemos. Lo cierto es que los seres humanos necesitamos creer y eso es parte de nuestra naturaleza. Estos son algunos estudios aislados que se hacen en materia de antropología y cultura para poder explicar el tema de la violencia. El tema de la violencia desde el punto de vista criminológico no es un tema que muchos criminólogos suelen estudiar. Entonces, si ustedes también quieren abarcar un campo de trabajo no tan común, pues pueden abocarse a este tema de la cultura y la violencia. Esos estudios se desarrollan empiezan a desarrollarse por ahí de los años 1920, 1930 aproximadamente, para que tengan ustedes noción de esto. ¿Ok? Bueno, de este tema no hay mucho que decir. Vamos a hablar ahora de otro tema, que es la criminología y la prevención del delito. Criminología y prevención del delito. ¿Ok? Cuando hablamos de criminología y prevención del delito, vamos a hablar de muchos temas que ya platicamos en sesiones anteriores, de igual manera. Ya sabemos todo lo que les he comentado, ya sabemos las características de los criminales, ya sabemos desde el punto de vista de los clínicos por qué una persona puede desviar su conducta, pero todo lo tratamos de abocar como criminólogos al por qué la gente delinque, por qué el criminal delinque, por qué el criminal es criminal. Y todo es el criminal. Y lo demás, y la víctima, y el objetivo primordial de la criminología, que es justamente prevenir el delito. Prevenir, acuérdense que hay críticas en torno a la prevención del delito. Hay algunos que dicen que no es del todo correcto hablar de la prevención del delito, sino más bien anticipar, porque hablaríamos de anticiparnos. Si lo podemos prevenir es porque podemos anticiparnos, más bien disminuir el índice de la criminalidad. Algunos dicen eso, pero ¿qué medidas hemos propuesto para que disminuya este tema? Es un tema que está muy abandonado justamente por las tendencias de la criminología. Y estas figuras o estos temas de la criminología y la prevención del delito se estudian justamente por algunas razones, como por el incremento al índice delictivo. Necesitamos medidas para prevenir o disminuir el índice. No necesitamos castigos, ya no más penas, ya no más leyes que giren en torno a cómo vamos a tratar a las personas que ven inmiscuidas en esto del penal. Más bien lo que necesitamos es hablar de modelos que sugieran una prevención adecuada. ¿Cómo le hacemos para que no pase o para que pase menos? Es justamente lo que tenemos que analizar como criminólogos y pocos en realidad se han dedicado a hacer este tipo de estudios, perdón. Entonces, también se sugiere que ustedes en un momento dado, si quieren verse novedosos en cuanto a sus tesis, si en un momento dado tienen pensado titularse por tesis, también se sugiere que aboquen este tipo de estudios en materia de prevención del delito. ¿Qué tipo de daños podríamos prevenir a la víctima y a la sociedad? ¿Qué podríamos anticipar? Vamos a evitar daños a la sociedad, vamos a evitar daños a las víctimas, a los ofendidos. Hay muchos delitos que no son castigados. Tenemos un gran problema que es la famosa impunidad. ¿Cuántos delitos no se castigan por muchas situaciones? Y siguen pasando las cosas y nadie dice nada, y nadie dice nada tampoco, nadie hace ni dice nada. Nosotros nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles, nos sentimos desprotegidos, no podemos caminar en la vía pública sin estar al pendiente. Si una persona nos va a asaltar, nos va a meter un callejón para secuestrarnos, nuestros hijos, nuestros padres, que ya son personas grandes a lo mejor, no podemos estar tranquilos porque sabemos que nuestros hijos se van a enfrentar a una realidad muy complicada. Entonces, eso es un daño social. Hay que disminuir esos daños sociales, hay que disminuir esos costos económicos y sociales que nos provoca justamente el que una persona cometa un delito en un momento dado. ¿Qué tenemos que hacer para cerciorarnos de que esos recursos efectivamente se están destinando para prevenir al delito? Que esos recursos sí están destinados
y sí van a tener un origen definitivo en un reclusorio para poder readaptar a los delincuentes. Si el gobierno destina 3 pesos en los reclusorios, misteriosamente llega uno. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué tenemos que hacer para que eso no pase? Estos ejemplos son los que tenemos que trabajar en modelos de prevención del delito. Por eso es que nosotros padecemos una gran cantidad de reincidentes, gran cantidad de delincuentes que vuelven a cometer momento a momento delitos, y esto representa un colapso institucional. Hay un fracaso muy fuerte en las prisiones, no le damos la ayuda a la víctima adecuada porque no nos damos abasto justamente con este tipo de circunstancias. Son muchos ya los crímenes, las fiscalías están hasta el tope de trabajo, de por sí no son muy activos que digamos, entonces están hasta el tope en las fiscalías. ¿Y qué necesitamos? ¿Más fiscalías? ¿Le vamos a meter más dinero a más fiscalías porque más delitos? ¿O mejor le metemos dinero hasta a hacer modelos preventivos? Por ahí habíamos analizado a un autor que es Martínez Paz, que hablaba justamente de los modelos de prevención del delito. No lo voy a repetir porque son situaciones que ya estudiamos, sería ocioso, pero hay que saber cuáles son esos modelos, como el mecánico o físico, como el diseño ambiental, todo este tipo de ambientes que pudieran favorecer para que las personas no desvíen sus conductas hacia el crimen. Son débiles las respuestas institucionales, le falta personalidad al gobierno, le falta carácter. Los órganos investigadores lo hacen, como son las fiscalías y los MPs, los ministerios públicos. Las propias fiscalías pues se retardan mucho en esta investigación, en esta integración de las carpetas. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no pase? Es bastante deficiente el trabajo que hacen las propias autoridades. No trabajan, desafortunadamente, si no tienen una gratificación o algún tipo de beneficio, y esto es triste. Pocos son, obviamente no podemos generalizar, pero pocos son los que en realidad trabajan pues por vocación a este tipo de situaciones. Pareciera que no les gusta su trabajo. Entonces, ustedes traten de innovar, de implementar nuevos métodos o nuevos modelos de prevención del delito. ¿Tienen alguna duda? ¿Me expliqué bien? ¿Tienen algún comentario? ¿Entendieron este tema? Sí, fue bastante claro, profesor. Ok. Pues con esto, muchachos, terminamos prácticamente estas tendencias o estos modelos o estos esquemas del pensamiento criminológico. Y como les comenté al inicio del curso, vamos a tener un último bloque. Este es el último tema que vamos a analizar y es justamente de victimología. Vamos a tener sesiones especiales o vamos a tener pláticas especiales en torno a la victimología. Este es el último tema que vamos a ver este semestre. Seguramente, y se espera que en otro semestre tengan ustedes una materia específica de victimología. No me gustaría que llegaran del todo en blanco. Me gustaría que ustedes tengan un bagaje o tengan un cimiento, una estructura fundamental de lo que van a hablar en esas clases. No en todos los momentos históricos, no en toda la vida del derecho se ha hablado de la víctima. Y de hecho la victimología se empieza a desarrollar, empieza a cobrar auge, empieza a ser famosa justamente gracias a la criminología. La criminología es la que posiciona a la victimología. Y valiendo la redundancia, aquí en Latinoamérica somos pioneros justamente en estudios criminológicos y de victimología. Como lo han visto, hay criminólogos de muchos países, de otros países, pero Latinoamérica justamente se ha caracterizado por desarrollar estos estudios en torno a la victimología. Siempre hablábamos del delincuente, siempre hablábamos en derecho del imputado antes del probable responsable. Hablábamos de la persona que comete el delito, ¿ok? Pero a ver, si hablamos de la persona que comete el delito, ¿por qué no hablamos de la víctima? ¿Por qué no hablamos de los ofendidos? Tenemos que respetar al pie de la letra, justamente, todos aquellos derechos del imputado. No nos podemos brincar ninguna prerrogativa o ningún derecho para poder procesar a un delincuente. Eso está muy bien. Pero ¿y la víctima? ¿El ofendido? ¿En qué momento toman auge o en qué momento se les reconoce sus derechos? Hasta poco tiempo atrás se empezaron a tomar en consideración justamente las necesidades de la víctima. Triste este caso.
pero ya están, se supone que ya están. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en la Constitución estén reconocidos los derechos de la víctima o no? Sí, ¿En dónde? ¿En qué parte? pues son los derechos fundamentales, ¿no? Ah, Que claro, pero ¿en qué parte de la Constitución? Porque en la Constitución están dispersos muchos derechos fundamentales, no solo en los artículos 1 a 29, todos están dispersos en la Constitución, que es la famosa parte orgánica, que son las famosas garantías individuales o derechos humanos o derechos fundamentales en materia penal. ¿Alguien sabe en qué artículos vienen insertos estos derechos fundamentales? Del primero al 28 o 29, ¿no? No, mi estimada Lulu, justamente es lo que estoy comentando. La parte de las garantías individuales, que es la parte dogmática, está dispersa en la Constitución. No sé si lo vieron por ahí en sus clases de introducción al estudio del derecho o alguna o Estado y derecho constitucional, que no sé por qué les mezclaron esa materia, pero en constitucional y en teoría del Estado entendemos que la Constitución se divide en 5 partes para su estudio: la parte dogmática, la parte orgánica, la parte sistemática, la parte programática y la parte social. Esas son las 5 partes. La parte dogmática estudia cuáles son los derechos básicos, los derechos fundamentales de todos los hombres por el simple hecho de estar en territorio nacional. Todos nos hacen creer que están del 1 al 29, pero eso no es verdad. Están dispersos en toda la Constitución, incluso el propio artículo 124, que habla de esta libertad de culto, el artículo 123, que habla de los derechos fundamentales de los trabajadores, todo lo que es el derecho social, no están del 1 al 29, si se darán cuenta. Entonces es todo un cúmulo de información que está dispersa en la Constitución. Pero en materia penal, todo aquel que se jacte de ser buen penalista debe comprender que, por ejemplo, en el artículo 15, hablando concretamente en materia de extradición, prohibida la extradición o celebrar convenios de extradición respecto a reos políticos. Eso es una garantía en materia penal. Otras más están previstas en los artículos 18, 19, 20, 21 y todavía hasta el 22, que nos refiere cuáles son las penas inusitadas, cuáles son esas penas que no se pueden aplicarle a ninguna persona en materia aquí en los Estados Unidos mexicanos. Está prohibida la tortura, la infamia, los azotes, los insultos. Esas son penas que no podemos aplicar en México, incluso la pena de muerte. No lo podemos hacer porque la propia Constitución lo prohíbe. Pero a ver, hablando específicamente respecto de los derechos del imputado, que ahora se le llama imputado a la persona a la que se le atribuye la comisión de algún hecho delictivo, ¿cuáles son los principios generales, por ejemplo, de nuestro proceso penal acusatorio, el actual, el novedoso, y además la víctima y el ofendido? Todo eso está previsto en el artículo 20 constitucional. ¿Alguien tiene a la mano el artículo 20 de la Constitución? ¿Alguien lo puede buscar? sí, yo lo tengo, profesor. Ok, ¿cómo empieza platicándonos el 20, que son las cosas en penal? El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Continúa. Sí, esos son los principios justamente que rigen a nuestro proceso penal acusatorio, etcétera. Vete al apartado C, por favor. De los derechos de la víctima o del ofendido. Entonces, sí están. ¿Cuáles son? Sí. 1. Recibir asesoría jurídica, ser informados de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 2. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente. A ver, Tanto en... tantito. Sí, ¿Saben qué es coadyuvar? no. Coadyuvar. Cuando nosotros somos víctimas de un delito, lo que vamos a hacer en consecuencia es ir a acusar al posible delincuente.
Te voy a acusar que me robaste con el Ministerio Público, ¿ok? Y entonces lo hacemos a través de un instrumento que puede ser la denuncia o que puede ser la querella, ¿ok? Lo que tiene que hacer la Fiscalía o el Ministerio Público a continuación es recabar evidencias que acrediten el cuerpo del delito, la probable responsabilidad del infractor. Y si el Ministerio Público determina que hay elementos suficientes, va a ejercer acción penal. Se supone que el Ministerio Público es quien tiene esta labor, esta tutela, este trabajo, esta chamba. El Ministerio Público es quien lo tiene que hacer. Es el que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Sí, pero eso no quiere decir que yo como víctima no pueda aportar elementos en mi carpeta, no pueda ayudar a la investigación. Coadyuvar del Ministerio Público significa apoyar al Ministerio Público, echarle la mano. Vamos a aportarle, yo también le voy a aportar elementos a la carpeta. Oye, MP, aquí hay un testigo que te voy a traer que puede servir como elemento. Oye, Ministerio Público, fiscal, aquí te voy a aportar un estudio en materia de una prueba pericial en materia médica para que podamos concluir qué tipo de lesiones se propiciaron a la víctima. Oye, Ministerio Público, aquí este documento que te va a servir de utilidad para que conformes tu carpeta y puedas ejercer acción penal. Eso es coadyuvar, trabajar en conjunto con el Ministerio Público. ¿Sí me di a entender o no? ¿Qué más? Perdón, Isaac, adelante. Sí, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando o sea que si la víctima quiere plantear una apelación, también lo puede hacer, por supuesto. ¿Qué más? Perdón. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. ¿Qué es fundar y motivar? Eso es muy importante. Lo van a oír toda su carrera. ¿Alguien sabe qué es fundar y qué es motivar? Que esté bien fundamentada. Sí, que es fundamentar. Que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Es señalar con precisión y causas inmediatas, profesor? Como en un caso o en un archivo, como algo así, profe. Ok, si ustedes van a hacer un escrito, por ejemplo, si tuvieran que hacer una demanda, si fueran jueces y tuvieran que dictar una sentencia, tienen que fundamentar, en primer lugar. Fundamentar significa indicar, asentar, escribir cuáles son los artículos de la ley que sea aplicables al caso concreto. Con fundamento en los artículos 1, 15, 18, 20, apartado C, fracción 3 de la Constitución, vengo a solicitarte, Ministerio Público, que me des acceso a la carpeta. Ustedes están fundamentando, están indicándole a la autoridad qué artículos resultan aplicables al caso concreto. Si está claro esto, es muy importante. Eso es fundamentar. Sí. Nada más decir qué artículos son. Motivar. Justamente motivar. La motivación es la exposición de esos argumentos lógico-jurídicos que son aplicables al caso concreto. Explícame por qué. A mí desarróllame en el papel tu razonamiento. Explícame por qué sí te tengo que conceder o no te tengo que conceder. Con fundamento, repito, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 18, 20 apartados C de la Constitución, autoridad tienes obligación de exhibirme la carpeta. Por lo tanto, en este acto te pido que me exhiba las constancias, porque tienes obligación. Esta obligación deriva del artículo 20 apartado C. Están explicando por qué. No nada más basta con explicar ni con transcribir qué artículos son aplicables. Tenemos que explicar por qué. ¿Sí me di a entender o no? Ok. Esto es muy importante, lo van a ver en todas sus materias, niños. Entonces, continuamos. Perdón, Isaac. Sí. 3. Recibir desde la comisión del delito atención médica psicológica de urgencia. 4. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente. ¿Qué es esto de reparación del daño? ¿Ya lo vieron en teoría del delito?
Pues reparación del daño físico, psicológico o del económico. ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿De qué manera vas a atender a la víctima? ¿De qué manera van a atender al ofendido? Si bien es cierto que no podemos regresar justamente el tiempo para evitar las consecuencias que propició un daño como consecuencia directa de la comisión de un acto delictivo, pues tenemos que cubrir las necesidades. Si una persona fue víctima de un homicidio, pues no podemos regresar al muertito. Entonces tenemos que optar por otras medidas alternativas para reparar el daño. ¿Quiénes son los ofendidos? Sus familiares, su esposa, sus hijos. Entonces, en ese caso, se puede pedir una reparación del daño. A ver, pues ya no me puedo regresar a mi pariente, pero sí te pido una indemnización para que repares el daño que causaste. Eso en un homicidio, por ejemplo. ¿Sí me doy a entender o no? Ok. Bueno, niños, lo vamos a dejar hasta ahí hoy porque no vamos a alcanzar a terminar, evidentemente, todos los temas de victimología. La próxima sesión vamos a seguir hablando de victimología, justamente vamos a hablar de algunos precursores indispensables, fundamentales, y a partir de la siguiente clase me voy a dedicar a poder darles retroalimentación de sus dictámenes. Ya vamos a agendar una entrega formal para el trabajo final. Recuerden que todos deben de participar en esos videos, todos, absolutamente todos, y en la semana voy a tratar de estarles dando esta retroalimentación, a ver si en la siguiente sesión también podemos hacerlo, y también me voy a dedicar a resolver dudas de todo el curso, absolutamente de todo. Siempre procuro que me quede una sesión de margen con mis alumnos para poder resolverles dudas de lo que tengan. Así que vayan haciendo sus anotaciones, vayan planteándolas, porque seguramente la siguiente y la que sigue, que será la última clase, me voy a dedicar a resolver todas sus dudas, ¿ok? ¿Tienen alguna cuestión? ¿Algún comentario o algo que decir? Bueno, agradezco entonces su participación. Nos vemos el próximo sábado. Sí, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.